Buenos días, señoras y señores, un saludo cordial a ustedes, al país, a mis invitados. De principio, el doctor Ramiro Román, miembro de la Comisión Anticorrupción, y el señor economista Ramiro Crespo, quien arriba en cuestión de instantes a nuestro escenario de opinión. En la ciudad de Guayaquil estaremos platicando ya mismo con el doctor Aquiles Rigail, ya mismo con el doctor Walter Spurrier. Tenemos esta aparente buena nueva. Ojalá no se liquide en el camino, porque sí nos hemos preguntado si el Ecuador va por otro intento creando y dándole un ámbito internacional a una comisión que luche, detecte y nos oriente, le orienten al gobierno, que puede pasar a la historia de una manera, valga la redundancia, de una forma histórica, o simple y llanamente, señoras y señores, es otro disimulo, otra forma de solidaridad de la cual nos fastidiemos como ya estamos algunos, frustrados, no se ha avanzado absolutamente nada. Pero el señor presidente les ha dicho a los medios internacionales que hoy sí va en serio y que si no podemos confiar en nuestros propios cuadros humanos, intelectuales, éticos, sociales, que representen la mejor afirmación del pueblo ecuatoriano, que es la lucha contra la corrupción, posición firme del pueblo ecuatoriano. Y aspirábamos que también de sus élites, si todavía las tiene. Hay mucha conspiración en contra de esta lucha y de esta búsqueda de justicia y de sanción para quienes han utilizado fondos públicos de diferentes maneras. Aquí hemos instrumentado un mosaico de prácticas, pero ya cuando nos corresponde ejercitar una tarea de investigación, ¿cierto? De investigación, nos encontramos con dificultades. Ese ha sido el tema. Bueno, estamos con Guayaquil, si es tan amable, un minutito me dice, pero estamos ya con el doctor Ramiro Román y saludamos al señor economista Ramiro Crespo. Quería comenzar con uno de nuestros invitados de línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil. El señor presidente salió ayer a decirnos: Ecuador creará una comisión contra la corrupción con la intervención especialmente de la Organización de Naciones Unidas. Pues todo el mundo. Eso sí ya va en serio. Muy bien, presidente. Y también dice él que va a pedir la colaboración de Transparencia Internacional. Pues qué fantástico. Ellos serían los puntales para crear una comisión extranjera, porque las nacionales aparentemente no han funcionado o no han tenido las facilidades y permeabilidades legales para poder actuar. ¿Cuál de estos elementos ha faltado para las comisiones nacionales de lucha contra la corrupción y sus muy modestos resultados? ¿Por qué circunstancias, señor doctor Ramiro Román, miembro de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, precisamente? Nos hemos llenado de esta palabra, ¿no? Economista Ramiro Crespo, bienvenido, muy buenos días, gracias. Placer tenerle tan tempraneramente. Gracias. Aquí en el estudio, que nos acompañe
en esta decisión nacional, que es incuestionable. Así es que, ¿por qué no lo que ya debía haber sido un sí rotundo, doctor Román? Bueno, gracias, mi estimado Gonzalo. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, pero en especial a Ramiro Crespo, que realmente tengo mejor de los su tocayo, comentarios, ¿no? Sí. Es que los Ramiros nos dedicamos solamente a leyes, sino a muchos frentes, y a economía. Y tratamos de siempre dar puntos de vista que sean objetivos, más que nada, claro, para servir a todos. Pero me estoy acordando del padre de Ramiro, de sus tíos, y estoy acordándome también de su señor padre, célebre jurista, en los tiempos en que este periodista humildemente se iniciaba. Y yo recuerdo que pasé con él hasta un temblor fortísimo en plena entrevista. Recuerdo claramente. Pero bueno, son anécdotas de la vida. Sí. ¿Qué nos decía Ramiro Román? Bien, yo creo que la lucha contra la corrupción se la ha venido trayendo desde ya decenas de años. Yo creo que el Ecuador realmente no tiene hasta hoy una legislación que debe ir recuperando todo lo de Naciones Unidas. Mire, Gonzalo, ¿cuál es mi lectura? Con todo el respeto y criterios que existan. Yo respeto todos los criterios, pero voy a dar mis puntos de vista. La primera parte. Nosotros tenemos los artículos 3, 5, 6, 31, 32, 33, 34 y 35 de justamente la Convención de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas. Claro, entro desde el punto de derecho porque soy abogado, pero en la parte fundamental es que cuando hicieron el COIP se quedaron afuera una cantidad de cosas. Yo no sé si se planteó esa ley en el 2014 justamente para pretender dejar fuera todo lo que era prevaricación. Es decir, a los jueces no podíamos toparlos y no los podemos topar. No hemos podido enjuiciar a jueces en todo nivel cuando han resuelto situaciones. Veo que ahora hay muchos de ellos que dicen que han sido retirados de una manera política, etcétera. Pero el Ejecutivo manejó el poder en ese sentido y determinados tipos penales desaparecieron, no los toparon. Otra cosa que nunca hicieron fueron los comisos, lo que dice la Convención, los decomisos. El decomiso ya es el trámite que tienen que ir realizando. Pero los comisos tenemos de varias maneras que no los pusieron en forma concreta, porque solo en el Ecuador tenemos el simple y por el valor equivalente. Por eso al señor Glass, mediante sentencia ejecutoriada, lo que están haciendo es diciéndole, entréguenos el dinero que le hemos alcanzado a aprobar y que, a ver si con algunos bienes también nos puede pagar a todos los ecuatorianos lo que se ha llevado. Pero sí quiero dejar claro de que ojalá nos pueda devolver, sería, pues no. Mira, Gonzalo, la Convención de Viena, realmente que es la Convención de Lucha contra la Corrupción, establece en el artículo 31 justamente el embargo preventivo. Y claro, yo quiero dejar claro cómo es esto de que el embargo preventivo tiene que manejarse una cosa que se tenía ya en la primera ley que se envió por parte del presidente Lenín Moreno a la Asamblea. Pero en la segunda ocasión que envía ese borrador, o para que sea el análisis en la Asamblea, termina dejando de lado. Y ya no aparece lo preventivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos callamos o qué intereses hay de por medio? Porque en el fondo nosotros tenemos que mantener un marco legal que va a tener la alternativa de llegar justamente a algo que es fundamental. ¿Qué es fundamental? Tenemos nosotros realmente el manual de recuperación de activos, que no lo hemos aplicado nosotros los ecuatorianos mayormente. Nosotros tenemos justamente todo lo que son convenciones de Naciones Unidas, las convenciones
sudamericanas de lucha contra la corrupción, todo lo que tiene que establecer las posiciones para que se mantenga una identificación, localización y incautaciones respectivas. Eso nunca lo han topado dentro de nuestra legislación. Pero han habido asistencias internacionales, doctor Crespo, doctor Aquiles Rigail, en la ciudad de Guayaquil. A mí me entregó la fiscalía o la señorita fiscal general subrogante unos documentos que resumen los casos y las asistencias internacionales, con la que tenemos mayor cantidad de casos de colaboración es con Colombia, con Estados Unidos, luego sigue España. Tenemos asistencias internacionales de Italia, de Perú, hasta con las Islas Vírgenes tenemos nosotros acuerdos. Es el papel y el logotipo de la Fiscalía General de la República, no lo estoy inventando. Esto es un tesoro para mí, periodísticamente. Tenemos asistencias internacionales para que conozca el señor presidente, que seguramente su secretario ministro anticorrupción le dijo al presidente, si no ampliamos la performance a niveles internacionales, aquí internamente lo que tenemos son custodios de los delitos que incluso pululan por aquí. Me refiero al Palacio Nacional de Gobierno. Para eso fueron ubicados en esos lugares, no por el señor presidente, pero permitidos por el señor presidente Moreno. ¿Quién los ubicó allí para que custodien, digamos, especialmente las pruebas, para que nos entienda el público? Las pruebas. ¿De qué delitos? Mire usted, señor presidente Moreno, si usted no ha tenido un acercamiento a estos documentos, le tengo que decir en público, los principales delitos son abuso de confianza, asesinato, asociación ilícita, cohecho, hasta pornografía, concusión, delitos contra la flora y fauna, silvestres naturalmente, contrabando, delincuencia organizada, desaparición. Aceptado de que estos son casos que está investigando en diferentes estados no de competencia, porque está claro que la Fiscalía tiene competencia sobre todos estos delitos. Han habido desapariciones forzadas, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado, obviamente no justificados, estafas, falsificación y uso de documento falso, intimidación, lavado de activos, peculado, con voz alta, peculados, perjurio y falso testimonio. Todo esto sabe la señorita fiscal, que ha habido robo, que ha habido secuestro, que ha habido plagio, que ha habido terrorismo, que han habido tráfico de drogas, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, violación, y que tenemos colaboración o asistencias internacionales por los principales delitos que paso a comentar. Tenemos con un sinnúmero de países, Colombia a la cabeza, Estados Unidos a la cabeza, España en Europa a la cabeza, abuso de confianza, cohecho, concusión, asociación ilícita, delincuencia organizada, desaparición forzada, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado. Doctor Aquiles Rigail, respetable economista Ramiro Crespo, peculados, homicidios, tráfico de drogas, tráfico ilícito de migrantes, que ya lo dije,
Y aquí está una comunicación suscrita por el doctor René Vicente Ormaza Torres, agente fiscal. Por ejemplo, este es de la Fiscalía del Oro. Documentos de compromiso en investigaciones de casos tremendos, como esto del oro, que se pasó de frontera casi a la otra frontera. Vinieron delegaciones peligrosísimas del área de frontera sur al área de frontera norte por el tema del oro. Encontraron una veta gigantesca en mi provincia, colindante con la hermana y vecina provincia del Carchi. ¿En qué han parado estos casos, doctor Aquiles Rigail, con su permiso, Ramiro? Buenos días, doctor. Buenos días, encantado de escucharlo y también saludar a tan distinguidas personalidades que se encuentran presentes en su programa. Yo sí quisiera hacer una mención muy específica sobre el proyecto, muy loable, por supuesto, plausible y digno de todo mérito del presidente Moreno, pero yo sí quiero recordar que nosotros como país, desde el año 1996, los estados que integraron en la OEA, ese alto cenáculo, tomaron la decisión trascendental y de suma importancia de aprobar un instrumento jurídico internacional a objeto de atacar la corrupción donde se encuentre y, por supuesto, prevenir su acometida. Evidentemente, sí era necesario impulsar los mecanismos para llevar a cabo no solamente aquellos objetivos, sino el diagnóstico y la construcción de los factores requeridos para el cumplimiento de dicho instrumento. Y también debo recordar al país, y para eso existe la Convención Interamericana contra la Corrupción y el mecanismo de seguimiento de su implementación. Entonces, pues, nuestro país sí suscribió, es suscriptor de esa convención y se encuentra adherido en un instrumento que lo estuve revisando el día de ayer, se lo califica como un portal de anticorrupción que se ha visto implementado y materializado por el Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Esto es prácticamente abrir una ventana informática en materia de acciones públicas que permitan lo que se intenta de construir un marco cooperante en contra de la corrupción en los Estados miembros de la OEA. En otras palabras, pues, yo debo recordar que el señor canciller, distinguido internacionalista sin duda, qué diferencia con las otras aventureros que pulularon en ese ministerio de la Cancillería, fue embajador en la OEA y él conoce perfectamente bien, estoy seguro, la existencia de esa convención y la existencia de todos los protocolos. Entonces creo pues que debe buscarse otra vez ese contacto internacional, revivirlo o llevarlo a cabo, porque verdaderamente cuando yo revisé los considerandos de la convención, los miembros llegaron a la necesidad de adoptar cuanto antes justamente un instrumento internacional que pueda promover y facilitar la cooperación internacional. En definitiva, lo que habría que hacer, para mi concepto muy personal, por cierto, es adaptar y concordar las decisiones que vaya a tomar esta comisión de expertos internacionales con los antecedentes que ya priman en esa convención. En definitiva, pues, quiero hacer notar que existe ya un comité de expertos a producto de esa convención. Un comité de expertos que así lo determina la convención incluso, que tiene que presentar informes para cada país de lo que es pertinente, pero tal parece, y aquí voy a hacer una denuncia muy clara, tal parece que las recomendaciones de ese comité de expertos que se dieron en el mes de septiembre de 2016 no han tenido en lo práctico ninguna respuesta de nuestro gobierno de aquella época, ni tampoco de la comisión, ni tampoco del Consejo de la Judicatura, para implementar todas las cuestiones que allí se mencionaban, con el pretexto de que desde el 10 de agosto del 2014 ya había entrado en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. En otras palabras,
las recomendaciones, las peticiones del Comité de Expertos de la OEA internacional, por supuesto, pues fueron echadas al trasto de basura por el gobierno ecuatoriano, justamente para evitar que se implemente el cohecho, la persecución correcta al cohecho, a la delincuencia organizada, a la asociación ilícita, al fraude procesal y a otras cosas más. Eso entonces distinguidos es lo que ecuatorianos, a la cabeza Ramiro, a la cabeza Aquiles, a la cabeza Ramiro, dos Ramiros. Recién, señoras y señores, según la fiscal que estuvo aquí en esta semana, acompañándonos en vivo y en directo, la respetable jurista nos dijo que el 4 de enero, el 4 de enero de este año 2019, se pone en conocimiento de ella, o sea, de la Fiscalía General, no a título personal, sino de la Fiscalía, los informes de la evaluación técnica internacional contratados, señor presidente, si no conocía de este particular, vale la pena que usted elabore un cronograma de las cosas y tenga la idea exacta dónde se quedan y patojean de sus ex compañeros las cosas que se les está imputando socialmente, no desde la Fiscalía. La sociedad, los medios de comunicación, les estamos señalando. Y miren ustedes, estimados amigos oyentes, para conocimiento del presidente Moreno, son documentos de Fiscalía General, de la actual ministra Fiscal General. El 4 de enero del 19 recién se pone en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los informes de la evaluación técnica internacional contratados mediante el sistema de evaluación de ofertas del PNUD. Respecto de los proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador durante el periodo 2007-2017. Y aquí brillan. El proyecto de repotenciación y mantenimiento de la refinería estatal petrolera Esmeraldas. El 17 de enero del 19 se procede al sorteo de la causa recién de la refinería de Esmeraldas. La Fiscalía, como titular de la acción penal, solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial el 18 de enero de este año. 18 de enero, recién. A la par, la Fiscalía General del Estado inició la correspondiente investigación previa por el presunto delito de peculado. Se analizó 4 informes, señor presidente, si no lo han informado, le estoy informando. Se han analizado 4 informes con indicios de responsabilidad penal previo al sorteo correspondiente. En el tema refinería del Pacífico estoy mencionando. 1. Construcción del acueducto Presa La Esperanza, refinería del Pacífico. Otro, proceso de licitación para la ejecución de trabajos de preparación del área de implantación de proyectos refinería del Pacífico. Construcción del acueducto Represa La Esperanza. Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, a cargo de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, RDP, que es más o menos las siglas de la Compañía de Economía Mixta, y los procesos de construcción de las vías de acceso denominados Tramo 2 desde la nueva plataforma de la refinería. Que de malo existe, dice, que aplanemos la tierra, nos gastemos. ¿Cuánto tienen cuantificado? 1.200 millones. 1.200 si no es más, sí, 1.200 si no es más. Sí. Imagínense ustedes, esta lista, dice, es como cuando nosotros abrimos los surcos para echar ahí los cimientos de una construcción, dice el asambleísta
Alianza País, del Pavel Muñoz, dice, Muñoz, y qué de malo es que hayamos hecho para que esté listito, dice. Esta voz de Bres. No querían perder ese semejante contratón, pues. Acciones tomadas por la Fiscalía, nos informaba. Se determinó que los informes de Contraloría son informes parciales del proyecto y no informes generales, como el realizado por el PNUD. Ni siquiera llegan a informes parciales del proyecto. Se procedió al sorteo el 17 de enero de la causa motivo de este proyecto, Refinería del Pacífico. Fiscalía, como titular de la acción, nos informaba su titular. La Fiscalía, como titular de la acción penal, solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial el 21 de enero del 2019. Lo que quiero que tome en cuenta la gente es que es acciones de reciente. Y el resto nos hemos pasado hablando en el aire, opinando, haciendo un ejercicio de revisión ciertamente teórico. Las fiscalías nunca intervinieron. Tanta plata que se gastaron en viajes. Inclusive Correa le mandó a su secretario jurídico a que vaya a ver cómo están los buenos negocios que ellos estaban fabricando, pues, ¿no? En esos tiempos. Pero claro, para el público y para los medios aquí decía que han ido a revisar, cómo estaba la cosa, cuando era un delito de peculado que ya debía haber estado investigando la Fiscalía General. Luego, las acciones tomadas cuando le pregunté al Poliducto Pascuales Cuenca. Las acciones tomadas en la Fiscalía es que se ha determinado que el informe fue dirigido únicamente a estudios y diseño de dicho proyecto. Otro informe realizado por el PNUD se basó en ejecución y en la construcción del proyecto y se procedió a realizar el sorteo de la causa a la unidad correspondiente. ¿Y qué acciones tomó Fiscalía? Bueno, pues el 14 de enero, recién, se procedió al sorteo de la causa, como acabo de informar. La Fiscalía, como titular de la acción penal, solicitó a la Contraloría un examen especial recién 2 días después. Esto es el 16 de enero. A la par de la Fiscalía General, ¿por qué no les dice el señor presidente Moreno? ¿Y a qué estaban dedicados ustedes en años anteriores? Pues, si recién todo aparece en el mes de enero y con la actual fiscal subrogante. Por eso es que ya no tiene sino la necesidad, optó por entregarnos a los medios estos documentos. Yo tengo, los compañeros de los rotativos, bien me pueden pedir una copia para que ustedes establezcan una cronología de cómo se han dado las cosas. Y la planta de gas bajo alto, y el terminal marítimo Monteverde, y las acciones tomadas por la Fiscalía en Senagua, y el tema de Manduriaco también está aquí, el acueducto La Esperanza, el expresidente de la República, economista Rafael Correa, y otros con los presuntos delitos de delincuencia organizada, presuntos, los pasos que se han dado en las investigaciones previas, hasta del Carlitos Ochoa, hay aquí cosas de Caminosca, de Alex Bravo. Estoy mencionando para que no crean que no sabemos, sí conocemos, de Daule Vinces. Pero ahí falta la importación de armamento, de helicópteros y aviones. La Fiscalía no tiene esa información, no quiere darla. ¿Y usted cree que sí tiene la señora? Es caso Gabela, por ejemplo.
Yo solamente le hablo lo que claro, usted que se ha investigado y lo hizo alguna parte. Y son montos, deben ser montos gigantescos que los militares de esa época prohibieron que se entregue a la... bueno, se entrega, pero en mayor sigilo a la fiscalía, ¿no es cierto? También pago de coimas. Pero así a la sociedad a través de los medios de comunicación, nada que ver. Entonces sí nos faltan los medios. ¿Dónde podemos encontrar esa compra de armamento? ¿Dónde podemos encontrar? A ver si a las redacciones de los rotativos y de los canales de televisión los alertamos. Lo que pasa es que la Asamblea pasó información a la Fiscalía, pero en el tema del general Gabriel, este momento está totalmente reservado. Tenemos que estar callados con la información, porque la Fiscalía tiene esa información. Y ya la tiene con la reserva respectiva. Entonces la fiscal general me imagino que va a decir estamos reservados aquí y vamos a hacer la indagación todavía. Constitucionalmente son asuntos reservados. Sí, porque bueno, crearon así en el COIF. Yo por eso digo que tienen que reformar esa ley. Gonzalo, tienen que reformar varias cosas y no sé si interrumpo, pero... No, yo ya terminé. Solamente quería dar un... Perdón, Ramiro, realmente solamente complementar algo que es concreto. La primera cosa que no, cuando se da ese tipo de información es su especie de estadísticas. La Fiscalía tiene la estadística, fulana de tal, estas son las peticiones y nosotros desde enero tenemos la información y vamos a comenzar a trabajar. Yo quiero dejar claro algo que es importante. Desde 2014, cuando crearon el COIF, no pusieron el blanqueo imprudente, por ejemplo. ¿Y sabe por qué yo topo eso? Blanqueo imprudente. ¿A qué llaman eso? Porque no topan tampoco el peculado de privados. Tampoco hicieron todo lo que tenía que manejarse para topar al señor Topi. Por eso está muy contento el señor Topi, porque el acto imprudente, ¿por qué no entregó usted si conocía? Qué sinvergüenza. Es una locura, porque no tiene tipo penal para acusar a la fiscalía, pues. Entonces yo creo que hay mucha preocupación. Yo creo que tiene mucha preocupación la señora fiscal o el señor fiscal que gane el concurso. Yo creo que la primera cosa que tienen que hacer es cambiar el COIF, ampliar. Primero poner las convenciones que firmamos y que tenemos los ecuatorianos y que el señor presidente Lenín Moreno tiene que estar informado, así como estaba el señor Correa, que era economista. Perdón, Ramiro, era economista. Pero sin embargo, tenía que estar informado de todas estas cosas, porque ahora han querido topar el testaferrismo. Cuando se hace el comiso de bienes de terceros, se están ingresando por partecitas. Cuando se hablan de testaferro, estamos hablando de la inocerancia deliberada, así se llama en la convención. Y que hay en nuestra legislación de eso. Deliberada, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay una cantidad de cosas que no están puestas en nuestras leyes, que como no hay tipos y como los tipos de imprudentes tienen que ser tipificados objetivamente en el COIF, no pueden topar a mucha gente y no lo van a poder hacer. Y claro, eso trae impunidad, pues, y violación de derechos humanos, porque la impunidad lleva a derechos humanos. Quiero quedarme allí, no quiero asumir toda la entrevista, porque Ramiro más bien, es extraordinario, profesional, pero más bien Ramiro realmente a mí sí me fastidia este tipo de cosas que queremos hacernos los de toda la panorámica que conoce la Comisión Anticorrupción, la Comisión Ciudadana y especialmente este gran jurista, hombre ético por excelencia, Ramiro Román. Así es que si algo le falta, le pediríamos a nombre de toda la ciudadanía un complemento. Con los primeros, digamos, las primeras visualizaciones que ha logrado, perplejo escuchar el economista Ramiro Crespo. ¿Usted imaginaba este abanico de circunstancias? Sí que lo imaginábamos, pero con razón digo yo, el presidente dice, con esto les mato. Armo una comisión internacional y evito estar reclamando internamente, oye, ¿por qué no mueves este caso? Oye, ¿qué más tienes de indagado? Fiscalía, ¿qué pasó? Porque el presidente, y si me hacen el favor de repetir lo que decía Correa, que era el monarca de todas las funciones del Estado, yo quisiera que un día
ejercite lo que intentaba ejercitar y de hecho ejercitó el mando total el presidente Correa. Vea, señor presidente Moreno, así pensaba su aliado en ese tiempo, ¿no? Su compañero de jornada, incluso en acción de gobierno. Ahí se confunde la gente, dice, sinceramente, están polarizados, porque Correa decía que es el jefe de todo, el gobernante absoluto. El presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Vea usted, Ramiro, eso era Correa. Y ejercitó ese poder. Pero para mal, pues. ¿Y ahora qué hacemos, doctor Crespo, con estas pistas? Muy buenos días. Saludos al doctor Ramiro Román. Muchas gracias por... ¿Sabe por qué me permití invitarle? Porque este es un ciudadano pro, con buen apellido, doctor Crespo, y un gran economista internacional reconocido en todos los estamentos donde yo he arribado con mis micrófonos por línea Pompage, y ahí lo conocen, a usted lo ubican perfectamente. Entonces es una personalidad en materia económica a nivel internacional. Figúrese cómo hemos luchado para establecer dónde podría estar el dinero. Han luchado aquí. Esta comisión internacional va a tener la obligación primordial, tenga la bondad de pasarle este papelito, una obligación primordial de esta comisión internacional será que nos indique dónde están la cantidad de dineros. Ahora, dicen que la mayor parte están enterrados en territorio ecuatoriano. Bueno, ¿cómo se puede determinar el destino de 62 mil millones que se quedan cortos frente a la gran cantidad y estos ámbitos que está señalando el doctor Ramiro Román en esta importante sesión de la cadena Democracia? ¿Cómo le parece a usted? Muchas gracias nuevamente por las elogiosas palabras. Saludos al doctor Aquiles Rigail. Cuando oigo al expresidente Correa, que él era el jefe de todo, no me sorprendo. Ya lo escuchamos antes, obviamente, porque él diseñó el Estado junto con sus aliados del exterior, como Chávez, etcétera. Él diseñó precisamente el Estado. Los de Sao Paulo. Sao Paulo, Ramiro Valdés de la G2 de Cuba, el grupo de Fidel Castro, profesores de España, y fueron aprendiendo, obviamente. Esos del nuevo partido de España, el conflictivo, ese señor que se parecía a nuestro excompañero. Podemos. El movimiento Podemos. Se financiaron aquí, señor. Tenga la bondad. No, entonces, el señor Chávez, y fueron aprendiendo, ¿no? Lo que hicieron primero en Venezuela, lo mejoraron en Bolivia, pero en Bolivia, por ejemplo, se necesitaba 2/3 partes para modificar la Constitución. Ya cuando lo hicieron en el Ecuador, ya solo era mayoría absoluta, y ya no eran 4 poderes, sino 5 poderes. De esa manera daba la impresión que teníamos una democracia cuando en verdad teníamos una dictadura perfecta. En finanzas, el famoso economista Miller utiliza un ejemplo que es básicamente para su teorema Modigliani-Miller, que dice básicamente, si uno tiene una pizza y le divide en 2 partes, sigue teniendo la misma pizza, el mismo monto de pizza. Si le divide en 4,
en 8, en 16, en 32, en 64, sigue teniendo el mismo tamaño de pizza, dividida en más pedazos, no tiene más pizza. Lo curioso es que aquí al dividir en 5 poderes, ¿no? Ni siquiera tiene, como en el ejemplo de la pizza, la misma pizza, tiene no la misma democracia, mucho menos democracia. Tiene la dictadura perfecta. Todo se concentró, y especialmente a través del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral, que diseñaron las fórmulas de Hunt, para que, por ejemplo, Alianza País con 40% de la votación tenga 70% de la representación. Con eso diseñó para que precisamente tenga todos los poderes. Cuando era candidato o profesor universitario, hablaba de la democracia de Montesquieu, la democracia republicana, con 3 poderes, pesos y contrapesos. Luego habló de los 5 poderes, etcétera, porque vinieron influencias exteriores que violaron absolutamente la soberanía del país. Número 1. Número 2. Es abrumador lo que uno escucha, realmente es abrumador. Y yo que estoy en la veeduría de la deuda, que en este momento estamos esperando que nos entreguen las 11 exclusiones o investigaciones específicas de ciertas... ¿Quién tiene que entregarles? La Contraloría mismo, porque está 11 exclusiones que tienen que entrar específicamente. Una de esas fue, por ejemplo, los CETES, y así se va a ir viendo ciertas otras áreas, ¿no? Nosotros podemos ver que la Contraloría está también abrumada con tanta corrupción, lo que tiene que investigar, y obviamente la Fiscalía, y lamentablemente lo que parece que en la Fiscalía también, aparentemente, hay corrupción. Eso tenemos. Ahora, ¿por qué ocurre esa corrupción? Porque tenemos la mejor manera de robar es haciendo obra. Porque si no, se tienen que llevar en quintales el dinero, se tienen que llevar en efectivo, como vimos alguna vez. Si la mejor manera de robar es haciendo obra, ahí están los sobreprecios, etcétera. ¿Qué mejor ejemplo que lo que ha pasado con Odebrecht? Mientras más obras. ¿Y qué mejor ejemplo que la refinería del Pacífico? Que ahí obviamente ya hicieron obra descaradamente, ya en mi opinión, o aparentemente, no era ni siquiera para hacer la refinería, sino para robar. Entonces... Y los beneficiarios de estas comisiones lo que decían es, póneme el cheque de mis comisiones en tal cuenta en el exterior, en cualquier país. Un poco así funcionó para América Latina, no solamente para el caso ecuatoriano. ¿De esto dónde aprendió Rafael? Bueno, si usted dice que él es el que diseñó el modus operandi. O sea, él con asesoría internacional, ojo, los 5 poderes no vinieron de Rafael Correa de su formación, no, él hablaba aquí de Montesquieu, sino que hubo un momento cuando era ministro de Finanzas, tuvo una reunión con el señor, de pronto, una reunión ¿Con quién? Con Hugo Chávez, cuando él era en una reunión, y el mismo Hugo Chávez aquí cuando vino a la inauguración del primer mandato de Correa, cuando estaban en ese pueblo donde en Cotopaxi. Sí, en Cotopaxi estaban sí. Chávez, se Correa. Sonreía Chávez, ¿no? Se sonreía y decía, y de pronto yo estaba en una reunión de presidentes y un muchachito se acuclilló al lado mío y resultó ser el ministro de Finanzas del Ecuador. Ahí se ve que en ese momento hizo el contacto con Chávez, y tal vez, seguramente porque dentro de su grupo tenía gente que había trabajado en Nicaragua y cosas por el estilo, que eran profesionales en esto, son los que le van llevando en esa dirección, mientras que gente íntegra como Alberto Acosta, como Eduardo Valencia, etcétera, se van quedando en el camino precisamente por su integridad. Los otros los van. Entonces ahí es cuando se ve que hace el contacto, y a través obviamente de Chávez hace el contacto con Ramiro Valdés y con toda esta gente que dice, ojo, y Ramiro Valdés fue el virrey en Venezuela por 2 años, durante la época de Chávez y Maduro, el virrey de Venezuela enviado desde Cuba, precisamente porque es el especialista en control
social a través del método, por ejemplo, de los chivatones, es decir, 2 soplones en cada cuadra. Entonces, Correa diseña esto y adicionalmente declara un estado de emergencia. Y al declarar un estado de emergencia por 10 años, y el pueblo ecuatoriano y la asamblea, que no sirvió para nada porque le diseñaron para que no sirva para nada, la castraron, permitió un estado de emergencia durante 10 años que permitía, por ejemplo, que con tanta plata que teníamos en ese momento, precio de petróleo, etcétera, que a los contratistas les den 80% de anticipo, ¿no? Y el 20% al final. De tal manera que alguien que no tenía, digamos, una empresa de construcción, ganaba una licitación, con el 80% compraba la maquinaria y el pana se dedicaba a hacer entonces construcción y construcción y construcción. Tantas carreteras hizo, y a propósito, entre paréntesis, el tema de Buenos Aires en Imbabura, se descubre precisamente cuando está pasando una carretera, ahí descubren la Gran Veta de Oro, y ahí parece que es donde está todo este problema. ¿Por qué? Por una construcción más, una carretera más. Son lomas y lomas de oro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hemos visto que tenemos en el país una estructura corruptora. La estructura es para la corrupción. La estructura no es para la honestidad. Sobrevive entonces. Y sobrevive esta estructura. La estructura está en plena... Claro que sobrevive, por supuesto. Claro. Por ejemplo, le voy a un ejemplo. Si usted... ¿Y cómo con el discurso, los principios éticos que nos ha predicado el presidente Moreno, ha logrado sobrevivir? Pues pregunta elemental hasta de mi nieto. Me va a decir, abuelo, ¿y por qué han sobrevivido estas mafias? No se olvide... En la conducción del Estado, inclusive. No quiero mencionar nombres, pero no se olvide que muchos fascistas de derecha que trabajaban en los gobiernos de la partidocracia, a los cuales se les acusaba de corruptos, de pronto se volvieron izquierdistas, asesores, etcétera, fascistas de izquierda. Entonces llegó un momento que seguramente compartieron los métodos, porque sabían bien cómo se hacen las cosas. El problema... Esa era gente tal vez del litoral, ¿no? La mayor parte. Tal vez del litoral, si la mayor parte era del litoral, exactamente. Por lo menos por el acento, se puede decir que era del litoral. Sí, Ñañomono. Bueno, yo soy guayaquileño a propósito, pero no tengo el acento lamentablemente. Entonces, Se salvó a tiempo. No, les corremos una broma bastante serrana pero no es ofensiva. Ahora, otra cosa intención no es eso. La estructura es tan corruptora, fue tan perfectamente diseñada, que no es sino que la baja del precio del petróleo, el agotamiento de este modelo que no tenía sentido económico, y 4 cosas que vienen desde afuera: los papeles de Panamá, la lista de Odebrecht, el caso Kaminowska y el divorcio del señor Topic. Son los que realmente descubren la corrupción, porque aquí el periodismo investigativo estaba bastante golpeado, porque, por ejemplo... Y un abogado curioso, importantísimo, que es el doctor Castro, ¿no? Javier. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso viene desde afuera y nos permite a los ecuatorianos, aparte que ya estábamos molestos por tal incompetencia y el abuso que veíamos, etcétera, etcétera, darnos cuenta de lo que aquí estaba tapado. Entonces, la estructura corruptora. ¿Y por qué subsiste una estructura corruptora? Porque no se la ha cambiado. No se la ha cambiado. Seguimos con los 5 poderes. El Consejo de Participación Ciudadana actual, bajo el doctor Julio César Trujillo, es la cosa... Es el boleto de vuelta. ¿Cómo? El boleto de vuelta de Correa. Bueno, es lamentablemente lo que dice Julio César Trujillo, que tiene demasiado poder eso, que hay que eliminarlo. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se consultó para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana? Que Julio César Trujillo ha usado esos poderes para bien, pero esos poderes antes fueron usados para mal y probablemente van a ser electos gente o elegidos gente que no se sabe quiénes son realmente, y van a hacer un regreso del correísmo y volverán a usar ese enorme poder para mal. Entonces tenemos, por ejemplo,
esa estructura corruptora que persiste. Y ahora luego, no quiero tampoco monopolizar, luego entraremos en el tema de las empresas del Estado y el negocio de la gasolina. Por ejemplo, si usted compra algo en un mercado a 2 y le vende en otro mercado a 4, ha ganado 2 solo con comprar en un mercado y vender en otro. Normalmente, cuando sigue comprando usted este mercado de 2 y va a vender a 4, en el mercado donde está 2, digamos el precio $2, sube a 3 el precio y en el otro mercado baja a 3 y ya se acaba ese negocio que se llama arbitraje. Pero con la gasolina en el Ecuador, por ejemplo, y con el gas, etcétera, tenemos que en el ejemplo utilizamos 2, aquí se compra 2, se cruzan las fronteras con camiones especializados, no solo tanqueros que pasan sobornando en el camino, sino también camiones especializados que se disfrazan como si estuvieran transportando leche y en verdad están transportando gasolina. Entonces se están pasando al otro lado y están ganando $2, por un ejemplo, $2 por galón, por lo menos permanentemente desde hace 40 años. Es lo que creó, eso crea algo similar, creó el crimen organizado en los Estados Unidos. Cuando se prohibió la venta de alcohol legal, ¿qué es lo que ocurrió? En el siglo XIX. En el siglo XX. Perdón, en 1929. Claro. Cuando se creó, cuando hubo la prohibición del alcohol, de vender alcohol en Estados Unidos, ¿qué ocurrió? Se crearon las organizaciones criminales. Antes había siempre crimen, pero organizaciones criminales que, ahora yo le hago una pregunta. Cuando se levantó la prohibición luego de 4 años, ¿quién seguramente era el que más se oponía? ¿Quién seguramente influía a través de políticos y a través de la prensa, si podía, etcétera, etcétera, para que no se levante la prohibición de vender alcohol? Obviamente Al Capone, Loco Luciano y toda esa mafia. Aquí también nosotros debemos tener, tenemos Chicago, organizaciones criminales, el crimen organizado que es, en cierta manera, que está muy metido en la política y que el problema se puede, como toda organización criminal, luego se comienzan a meter en otras cosas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se quitó la prohibición de vender alcohol, ya dejó de ser negocio, se dedicaron a la trata de blancas, a las drogas, etcétera. Una de las principales consultoras políticas y económicas que tiene nuestro país la dirige el señor doctor Walter Spurrier. Y a él apelamos este momento sin preguntas, que nos formule un comentario y una relación seguramente histórica, porque esta sesión de tertulia es, para mí, histórica. Usted debe escucharla íntegramente, señor presidente, unas 2, 3 vesitas, porque van a haber datos muy significativos para su orientación y especialmente el diseño de su decreto, porque va a requerirse de un gran decreto para todo esto. Así es que, don Walter, bienvenido, buenos días. Sin preguntas, ¿cuál es el comentario suyo respecto? Usted puede decir esto, ya lo sabíamos, pero su consultoría, su academia, su investigación, su recorrido, sus trazos éticos y su constante preocupación sobre estas temáticas, ¿qué le dicen a esta hora del partido por usar esta forma o este formato medio auquista? Tenga la bondad, medio del pueblo. Sí, el pueblo, ¿qué llega o qué ha llegado a concebir de todo esto? Cuando viene el presidente y nos dice, voy a nombrar una comisión internacional, porque nos da a entender de que no confía en lo nacional, de que todo el mundo escuchamos y dejamos hacer y dejamos pasar, porque no ha habido ni siquiera un inventario adecuado. Cada uno ha manejado
lo poco que conoce a su manera. Ahora una comisión internacional, especialmente con gente de Naciones Unidas y de Transparencia Internacional, bien puede arrojar qué tipo de resultados. Hasta ahí podría ser mi pregunta. En usted confiamos también. Doctor Walter Spurrier tiene la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Saludos a los compañeros de panel, saludos a todos los que nos escuchan y un agradecimiento por esas palabras que ha tenido tan generosas conmigo, Gonzalo. Mi manera de ver las cosas es, en primer lugar, el trasfondo es un gran descontento. Yo no sé hasta qué punto a nivel popular, en las encuestas no aparece la corrupción en primer lugar entre las preocupaciones de la ciudadanía, pero sí en la ciudadanía informada, sí en la ciudadanía de quienes escuchan este programa y programas similares y siguen la prensa, indignadas por la enorme corrupción. Y la situación, ha habido presión para el presidente para que se adopte un mecanismo similar al que existe en Guatemala. En Guatemala tuvo la iniciativa de tener una comisión anticorrupción con las Naciones Unidas, en que ha tenido una participación muy decidida, muy importante en Guatemala en la lucha contra la corrupción. Terminó con la destitución de presión de un presidente y investigaciones a otros 2 presidentes. Pero ha habido toda esa presión para que el presidente adopte algo parecido a la misma figura que el CICIG en Guatemala. Pero yo creo que la evaluación que hacen en el gobierno es que ese tipo de cesión de soberanía, que significa la participación de la CICIG en perseguir la corrupción en Guatemala, ha tenido sus aspectos positivos y ha tenido sus aspectos negativos. Se la ha visto como que ha excedido, que quizás ha excedido su mandato. Es una institución controvertida en Guatemala, con muchos que lo apoyan fervientemente, otros que piensan que ha habido sus aspectos negativos. Y de pronto, en toda esta presión, en todo este debate, surgen casos como el que de la prensa de estos días, en que un ministro del gobierno anterior que se pensaba que iba a ser fácilmente condenado por peculado, ahora resulta que lo declaran que inocente. Entonces, esto que enardece la opinión pública del presidente, que no ha estado dispuesto o que no considera que es conveniente hacer lo de la CICIG, la Comisión Nacional de Guatemala, busca una cuestión que suena a algo parecido, algo similar, pero sin llegar al poder de esa comisión. Espinel se da el lujo, Walter, de alquilar el partido de él a las fuerzas políticas del correísmo. Y la paga es por esta vía. Por la vía judicial que ellos manejan. Así es. Él siente esta decisión que se acaba de tomar en las Cortes, está demostrando que el presidente y sus equipos políticos siempre dice: nosotros respetamos la división de poderes a diferencia del correísmo, no intervenimos en la justicia, lo cual es positivo, pero por otra parte están maniatados, ¿no? No hemos avanzado en la lucha contra la corrupción. Y entonces yo creo que han optado por una posición intermedia. No vamos a lo de la CICIG, no le vamos a pedir a las Naciones Unidas que nos mande un comisionado anticorrupción, pero vamos a buscar este apoyo internacional. Ahora, ¿cómo puede funcionar ese apoyo internacional? Exactamente. ¿Cómo cree usted? No lo entiendo. Yo pienso que habría que ver los mecanismos que los ponen, pero yo no veo que esa comisión de expertos vaya a tener una capacidad de iniciar casos, ellos hacer de fiscales, porque la idea es que ellos deberían poder hacer de fiscales para y incluso poder enjuiciar a jueces corruptos, ¿no? Yo no creo que se vaya a llegar a ese nivel, porque si fuésemos a llegar a ese nivel,
para eso de una vez seguir el mecanismo que hay en Guatemala, que es de la CICIG. Entonces, a mí me queda todavía las dudas si esto hasta cierto punto es solo un golpe de efecto o si va a tener aquí le llamamos un dissimulate. Sí, exactamente. O sea, hasta qué punto va a dar la impresión que tenemos algo de esa naturaleza y en el fondo no lo vamos a tener, ¿no? Entonces, para mí eso todavía no está muy claro. Solo tenemos una declaración presidencial y ha hablado de organismos que no sé si hayan sido consultados, se ha invitado a embajadores que estén presentes ante este anuncio, pero yo pienso que es la reacción del presidente ante la enorme crítica que no se avanza en la lucha contra la corrupción, que en otros países se está haciendo y en el Ecuador estamos atrasados, no avanza, como me señaló Ramiro, y es claro para toda la opinión pública, lo que ha surgido de la corrupción en el país es de lo que nos ha venido de afuera, lo que nos ha venido de Brasilia, de Washington, de Miami, y no de lo que se ha investigado localmente. Entonces, en ese sentido, queda por verse. ¿Va el presidente a hacer algo tipo CICIG tratando de, o sea, lo que existe en Guatemala, pero tratando de limitar lo que habían sido los excesos allá, o es solamente una declaración para calmar los ánimos, apaciguar, y al final nos quedamos en lo mismo? Esa es la cuestión. La Comisión Internacional contra la Corrupción ¿nos devolverá la plata a Walter? No, yo tenía entendido, y alguna declaración se hizo, de que se había contactado a alguna firma internacional para que haga el seguimiento de la plata. Y hasta ahora no tenemos ningún resultado. No sé si hayan resultados y estén todavía guardados en el proceso de ir avanzando en pruebas, etcétera, para de pronto salir con ellas al público. Pero si vamos a uno de los casos que mencionó Ramiro, que es el caso Kavinovska, en Miami, en ese caso de arbitraje, se contrató una firma, Kroll, y esa firma Kroll pudo hacer el seguimiento de la plata, pudo hacer el seguimiento de los papeles internos de los funcionarios de la compañía y pudo tener una evidencia incluso de los pagos que se hicieron a una serie de funcionarios ecuatorianos, entre esos un tal señor Vidrio y otros más, y eso pues quedó allá en Miami con este caso de arbitraje, y hasta ahora, que yo sepa, no ha sido recogido en el país para proseguir contra las personas nombradas en ese caso, pero algo similar se puede hacer. Ahora, lo de recuperar la plata requiere eso, ¿no? Requiere hacer ese seguimiento, y hasta ahora no tenemos una pista, un conocimiento de hasta dónde se ha avanzado en ese proceso. Eso es correcto. Doctor y economista Walter Spurrier, muchas gracias por habernos atendido. Voy con usted, doctor Rigail. ¿Qué propone usted? Sí, gracias. Bueno, yo coincido con Walter, con quien tengo una buena relación, en que aquí faltan medidas mucho más radicales y extremas. El asunto de Guatemala, que incluso involucró a un presidente de la República y a muchísimos funcionarios, efectivamente tuvo ciertos excesos que se pueden originar con reglamentaciones y controles. Pero allí se dio resultado esa comisión de la ONU en cuanto a que detectó y persiguió la corrupción y consiguió también que la Fiscalía inicie acciones directas. Lamentablemente, quiero decirle muy claramente, yo siempre he sido muy directo en mis cosas, la Fiscalía ha dejado muchísimo que desear. No ha funcionado debidamente, ha ocultado y ha detenido información, y le voy a citar dos casos muy concretos. Cuando llegamos al Consejo de la Judicatura, el doctor Merlo y otros distinguidos miembros, detectamos inmediatamente a través de informes muy confiables que había unos sobreprecios escandalosos en la construcción de los edificios que servían a la función judicial. Esos sobreprecios superaban los 300 millones de dólares. Por ejemplo, en Guayaquil, una obra en la construcción de un edificio debía haber costado 32 millones y costó 70 millones. Los sobreprecios se hacían más del doble. En La Tacunga igual, y en muchísimas otras unidades judiciales. ¿Qué es lo que pasaba? Que los contratistas eran vinculados familiarmente
con ciertas personas, los miembros del Consejo de la Judicatura. Eso pues pasó, vino el asunto, vino el pedido de Gustavo Yal y nada ocurrió, porque eran la misma cosa, eran la misma cuestión, y simplemente con cambios de nombre. Eran diferentes animales eran diferentes animales con el mismo pelaje. Y así ocurrió cuando presentamos con el doctor Merlo la denuncia en la Fiscalía. Hasta el momento todavía no conocemos absolutamente de que se haya determinado responsabilidades contra aquellos que usaron el dinero del pueblo ecuatoriano para enriquecerse en más de 300 millones solo en esas obras. Luego más tarde vi a Jorge Rodríguez que presentaba una denuncia contra Gustavo Yal, y hasta ahora no conozco qué es lo que habrá hecho la Fiscalía en las denuncias que presentó Rodríguez con otros miembros de la Comisión de Corrupción contra Yal y toda su caterva, como lo mencionaba el doctor Trujillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede haber la decisión de iniciar procesos, puede haber el pronunciamiento claro de personas que estamos dispuestos a jugarnos la vida si es necesario para luchar contra la corrupción, pero en el camino se entrampan las denuncias y se aguantan con ese pretexto de la reserva, el aviso, y los que se rasgan las vestiduras cuando uno quiere intervenir justamente son aquellos que en el fondo son correístas infiltrados, que tratan de impedir que tramiten las cosas. En definitiva, pues, esa comisión, la comisión internacional que está formando el presidente Moreno, tiene ya su contrapartida en el comité de expertos de la ONU, de la OEA, que ahí está justamente donde puede concordarse lo que se está haciendo en el Ecuador para que sea efectiva la acción. Pero como dice Walter, un poco es ambigua, un poco no tiene una conexión apropiada en lo concreto. ¿Qué es lo que debe actuar? Consultar embajadores, correcto, una reunión social, pero hay que ir a los organismos internacionales, a la OEA, a la ONU, para tratar de que con ellos se formule un trabajo concienzudo, eficaz y sobre todo que sea sancionador, no solo investigador, sino sancionador. Esto es lo que yo quería agregar en este importantísimo evento que usted ha convocado, que me parece pues conformada por personas de altísimo nivel intelectual, cultural y sobre todo pues de una honestidad a toda prueba, que es lo que me satisface cuando estoy con ellos, ¿no? Le agradezco mucho, doctor Rigail. Quiero que tenga usted la bondad, doctor Miro Román, de agregar algunos puntos que quedaron en pendiente, pero destaco lo aparecido ayer en el último número de Vistazo. Cortito. El señor doctor o economista Francisco Sánchez es un maestro, un académico, catedrático en estudios políticos, graduado en la Universidad de Salamanca, pero es compatriota. Este académico dice, oirán, perdonen, escuchen, de todos los estamentos sociales, de todos. Si no queremos políticos corruptos, ¿por qué les elegimos? Hay al menos dos posibles respuestas, dice el profesor Sánchez. Una sería que somos ingenuazos, nos dejamos engañar permanentemente. Y otra que en realidad la corrupción no nos genera tanto rechazo como decimos, Bueno, es para decir. Lo primero puede suceder cuando el político adopta la imagen de limpio, de justiciero, pero durante la campaña y las elecciones. Una vez electo, delinque para sorpresa de todos. Y una segunda hipótesis, la hipótesis de la tolerancia. Parece demostrada por los datos del Latino Barómetro del 2018. Usaré un ejemplo, dice Francisco Sánchez. Usaré un ejemplo que pone en evidencia lo bien que soportamos a políticos de ética dudosa. Me pregunto, ¿a alguien sorprendió que el gobierno de Abdalá Bucaram fuese
tan poco cuidadoso con los recursos públicos? Alguno de los votantes o partidos que los respaldaron, que los respaldaron, que iban desde la izquierda hasta la derecha, les sorprendió la mochila escolar. Y ahora la mochila está de nuevo en el Palacio. Sí sabe, doctor Román. Sí sabemos. Y mandan a gente honrada, les cancelan y ponen a los planificadores de la mochila. Bueno, sería injusto señalar que a los ecuatorianos no nos preocupa la corrupción. Claro que nos preocupa. Sobre todo la de concejales. Según la encuesta que citamos, creemos que el 59% de estos representantes electos están involucrados en actos de corrupción. Y este porcentaje de percepción negativa es similar al que se tiene de los tribunales de justicia. Sin embargo, a pesar de que en los 2 últimos años se han destapado una serie de hechos delincuenciales con recursos públicos, menos de la mitad, solo el 49% considera que el presidente y sus funcionarios estén involucrados. Somos conejos, somos limitaditos, como me solía tratar a mí el presidente Correa, el expresidente, que puede volver a través del Consejo de Participación, si no lo aniquilan, fácilmente puede volver. Ahí hay unos 20 sinvergüenzas que están tratando de alcanzar los votos mayoritarios de la colectividad. Ahí están los nombres. Alguien ya los publicó en redes. Yo pedí que tengan la bondad de ubicarme esa información, está en redes. Tengan la bondad, si podríamos dar esos nombres. Se ríe porque cree que estas vacunas ante la sociedad no funcionan, dice. ¿Y qué pruebas tiene para ubicarles a estos candidatos de Correa? Al Consejo de Participación. En chiquito, silenciosamente, no le cortaron a tiempo su funcionamiento, ya no hay remedio. ¿Qué puede pasar? Ya veremos. Entonces quieren a través de este mecanismo retornar. Doctor Román, ¿qué le parece a usted esto? Le interrumpí, pero me parece que lo de Francisco Sánchez era digno de darse una ley. Antes de correr a las diligencias judiciales, Gonzalo. Ya nos vamos. Salir rapidísimo aquí. Pero quiero dejar claro y realmente una posición definida en esto. El Consejo de Participación designa autoridades que son las de control del país y que eso es lo más peligroso que nos ha tocado. Fiscal general, contralores, superintendentes, etcétera, donde está totalmente los que tienen que investigar y tienen que hacernos ver lo que es la corrupción. Y segundo, justamente tiene un frente que tiene que ser el que busca la corrupción, que lo que vemos es la denuncia de la revenida del Pacífico ahora que ha sido público. Que eso ya hizo la Comisión Anticorrupción y por la cual fuimos enjuiciados por el señor Carlos Polit, ahora prófugo de Miami, justamente diciendo que lo habíamos injuriado. Después vemos que apareció ya 10 millones, 6 millones y tantas cosas de Odebrecht. Pero en el fondo, ¿qué es lo que sucede? ¿Queremos eso? Porque los ecuatorianos tenemos que ser totalmente prácticos. ¿Queremos eso, sí o no? ¿Queremos que vengan las Naciones Unidas acá? Pero cumplamos primero la convención, pues. Si la convención ni siquiera la pusimos en la ley en el 2014 y tenemos que todavía seguir hablando de dolo, un dolo cuando tenemos que causar daño y solo se lo hace por acción, no por omisión. Ni siquiera pusieron el dolo por omisión, pues. Y después no tenemos ni siquiera la tipificación de delitos imprudentes y en personas jurídicas tenemos solamente 2 artículos, el 49 y 50. Entonces, jurídicamente hablando, tiene que la legislatura, ahora que dice que después de vacaciones de carnaval va a seguir haciendo la ley de anticorrupción,
Eso es lo que he escuchado, he leído ayer. Realmente es preocupante cuando se contienen las cosas y no se hace lo que se tiene que hacer. ¿Quién legisla? Es el legislativo, pues. Tenemos que hacer los comisos, o decomisos, o como quieran llamarlos, en el trámite, etcétera. Punto 1, tiene que haber embargos preventivos, tiene que haber incautaciones, tienen que haber todo lo que significa dentro de lo que es... ¿A quién le embargamos? Pueden decir en este momento. Pero tenemos un comiso ampliado, pues tenemos que plantear el comiso ampliado, que me digan en la ley dónde está. No tenemos el comiso ampliado. No tenemos nosotros el comiso sin condena, por eso el señor Poli sigue en Miami y siguen los bienes fuera del país. Aquí que quieren contratar, que hagan todo lo que sea y sigamos gastando dinero. Pero en el fondo, la práctica, yo creo que hay que ser prácticos y prácticos directos. ¿Cómo es posible que los ciudadanos sigamos yendo a elecciones y eligiendo el Consejo de Participación Ciudadana y diciendo que hay correístas y no correístas? Si en el fondo lo que van a hacer es legitimar el Consejo el Consejo de Participación Ciudadana, que sigue eligiendo autoridades indirectamente, que vamos a tener autoridades a dedo. Yo tengo esa percepción con el respeto que tengan esos concursos que están haciendo, pero en el fondo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Hay decisión política del presidente de la República de luchar contra la corrupción? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Todas las denuncias que ha hecho la Comisión Anticorrupción, bien, gracias, están en el olvido. ¿Cómo es posible que al señor Maneri, recién la fiscal, diga que tiene que irse con el secretario de anticorrupción que se creó por el presidente de la República y van a volver a viajar porque ya lo hizo el doctor Carlos Vaca? Ya se fue la fiscalía pues a Brasil y resulta que no ha traído o no abrieron o no quisieron abrir todas las delaciones de Odebrecht. Eso busqué. Entonces, en el archivo. realmente dentro de esto, ¿qué es lo que sucede? Ahorita no. Ahora se dan cuenta que no ha estado en la fiscalía de la información el señor Maneri. ¿Puede darse cuenta, Gonzalo, que nos quieren ver la cara de bobos? Es que no somos bobos. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que despertarnos. Un poco pendejos, sí. Bueno, yo creo sinceramente que tiene que ampliarse este asunto de los delitos imprudentes. El efecto del blanqueo, el efecto de, mire, cómo se cubre el dinero de la corrupción en pago de honorarios a abogados. Y esto es una discusión amplísima, y soy abogado, pues. ¿Qué es lo que pasa con los contadores de las empresas? Aquí tiene que crearse, es que el peculado solamente tiene que ser doloso y tiene que haber informe de Contraloría. Entonces el señor Contralor que negociaba para omitir cosas en los informes, resulta que termina haciendo una cosa, callando Odebrecht, pues, y callando Caminosca, y callando todos los proyectos emblemáticos de todo lo que son las refinerías y lo que era justamente las hidroeléctricas. Entonces, esa es la verdad. Entonces, los ecuatorianos no podemos andar esperando que nos den haciendo las cosas. Yo creo que sí hay capacidad en el Ecuador, pero no hay decisión de hacerlo. Una autoridad que va, renuncia, porque se ve presionadísimo en los niveles. ¿Cómo es posible que haya llamadas? Y ve, yo fui testigo un día. Amenazas. Tienes que hacer tal cosa. Y ahora hay jueces que se quejan de eso, pues. Es que les daban órdenes directas a través del Consejo de la Judicatura diciendo, tienes que hacer tal cosa. Entonces, cuando usted hace una injerencia directa de poder, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que hay que analizar más ampliamente el Consejo de Participación, si sigue o no sigue. Para mí debe desaparecer. Sinceramente, porque no ha cumplido y no cumplirá desde mi punto de vista. ¿Y eso a través de una consulta? Bueno, creo que va a tener que primero verse en las elecciones, porque ya estamos dentro de las elecciones. Sí. No sé si habrá más votos nulos que votos válidos para la elección de los candidatos. Que no funciona el tema de los votos nulos, dicen otros. Y bueno, y dentro de eso no hay habrá criterios. Yo quiero ingresar más que nada al derecho penal, que es lo que más entiendo. Claro. Pero lo que sí quiero dejar claro es de que no tenemos que esperar sentencias para recién llegar a los decomisos o comisos simples y que aquí traigan con bienes para ver si recuperamos algo de dinero. Creo que los paraísos fiscales, las empresas offshore, son conformadas en el Ecuador por la superintendencia como empresas legales. Ejemplo, Sumil para compra de helicópteros DRUV. Y Sumil se hace internacional
y justamente tiene pago de coimas y se va fuera del país, pues. Entonces, solo en compra de material bélico o de helicópteros, por ejemplo, tenemos ya que en el Ecuador sí hubo una empresa legal, pues, Sumil, que vendía helicópteros y que estaba en las Fuerzas Armadas y haciendo hasta todos los trámites. Pero en el fondo, ¿qué es lo que terminó haciendo? Es pago de coimas. Y tenemos el caso de Topic, tenemos el caso de Mameri. Quiero tomar temas actualizados, claro, que ya los hizo hace 2 años el señor Mameri pero actualmente se habla de que hay pago de coimas directas al secretario jurídico de la presidencia, que terminaba yéndose a Brasil después del fiscal, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ramiro Creo Crespo. Sinceramente que esto no puede seguir sucediendo. Gracias. Gracias, doctor Ramiro Román. Tenga la bondad, usted termina con lo que quiera decirnos. Primero, realmente estoy muy impresionado con lo que he escuchado y también yo creo que todos los ecuatorianos estamos muy agradecidos con el enorme trabajo que hizo la Comisión Nacional Anticorrupción, ¿no? Fue un trabajo de valientes. Pero es tiempos. Yo creo que la comisión tiene tiempos. No creo que tenemos que ser eternamente elegidos. Yo creo que la comisión ha cumplido un tiempo y yo creo que la comisión también tiene que dar paso. Tiene que haber otras personas que también tienen que... Pero no me dirá que a la Comisión Internacional, pues. No, por obvias razones. La ciudadanía tiene que elegir a la gente que cree que tiene que estar allí. Ahora, yo creo sinceramente que es así. Ahora, lo importante de una cooperación internacional es que facilita la cooperación de otros gobiernos, pero también, a menos que se utilice agencias muy, muy especializadas, por ejemplo, se mencionó Kroll hace un rato, ¿no? Pensar que vamos a recuperar la plata, toda esa plata, etcétera, yo lo veo bastante difícil, porque eventualmente se van a perder tras lo que antes se llamaba la cortina de hierro, se van a perder por Rusia, se van a perder por esos países, o se perderán en los países árabes, o en Qatar, se perderán... Donde hay grandes cuates. Y se perderán también en China, etc. Aquí se necesita gente extremadamente especializada con una sofisticación interdisciplinaria y que sabe realmente... ¿Y tenemos? Bueno, se necesita contratar para que trabajen con ecuatorianos que también conocen sobre la corrupción. No es cuestión de apellidos internacionales o de que representan a determinada institucionalidad en X país, en B país, sino, usted dice, instituciones que hayan demostrado fehacientemente que ha habido páginas de lucha contra la corrupción. Con ejemplos, ¿quiénes? Perdón, la pregunta... ¿Qué tipo de institucionalidades deberían ser las proveedoras de los elementos que deben constituir la Comisión Ecuatoriana Internacional de Lucha contra la Corrupción? Bueno, básicamente... ¿A quién apelamos? ¿Naciones Unidas, por ejemplo? Naciones Unidas, 1. 2, el gobierno americano, por ejemplo, o los gobiernos europeos, que tienen ya muchos de ellos, lo que se llama la Foreign Corruption Practices Act, que es la prohibición de sobornar en el exterior. Por ejemplo, el señor Pollitt es un ciudadano americano. Yo creo que el señor Pollitt, si se lo considera desde la política de ciudadano americano... Es que llevó mucho dinero a los estados de Nueva York y de Florida. Está en Florida, pero yo quisiera ver cómo se aplica... Pero si inviertes en la Unión Americana estás amparado, y eso que nos esté escuchando el señor embajador. Así es la ley norteamericana también. No sé, no creo. Yo creo que falta presión, falta más diálogo sobre ese tema. También como le deben dar más importancia a esto, pero hay que tomar en cuenta que la doble ciudadanía no debería ser excusa para o factor de impunidad, escudo para la impunidad. Entonces, por ejemplo, debemos trabajar no solo con las Naciones Unidas, sino también con los gobiernos y sus organismos de anticorrupción. Ojo, las Naciones Unidas también, por ejemplo, tiene sus peros,
no quiero hablar en el tema de corrupción, pero por ejemplo en el tema de derechos humanos. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta Bachelet, no se ha pronunciado sobre el tema Venezuela. Hace 2 sábados hubo un excelente artículo del doctor Ayala Lazo, en el cual pedía que se pronuncie, y él es un alto comisionado que dejó gran prestigio, es un ex alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces también hay que asegurarnos... Y un ciudadano referente para nuestro medio. Exactamente. Entonces lo que creo que nosotros hay que asegurarnos de que cooperamos con distintos organismos y no confiamos únicamente en uno. Pero adicionalmente hay que estimular a los ecuatorianos. ¿Para qué? Para que denuncien la corrupción. Y para eso, por ejemplo, hay que usar leyes como se utilizan en otros países, que el que denuncia la corrupción, y por ejemplo ocurre que denuncian la corrupción con sobresellado, van adelante de un juez, le entregan al juez, y si el juez habla con la Fiscalía o el Departamento de Justicia o lo que sea, abren y ven que ese caso denunciado por este ciudadano no está siendo investigado, y comienzan a investigar y encuentran realmente mucho dinero que lo pueden recuperar, un porcentaje, creo que 30% inclusive, va al ciudadano denunciante. Y hay abogados especializados que luego han llegado a ser representantes. ¿En qué legislaciones hay esto? Eso, por ejemplo, en la legislación anglosajona en los Estados Unidos, donde hay abogados que inclusive luego por su trabajo con estos que le llaman whistleblowers, han llegado a la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, porque es algo muy apreciado. Entonces, debemos también... Se han ganado curules. Claro, pero ¿por qué? Por honestidad, claro, por trabajo duro. En el caso de la guerra de Irak hubo tanta corrupción, y a propósito, recomiendo que vayan a ver la película Vice, sobre la vicepresidencia en la época del presidente Bush, donde van a ver cómo también una democracia como Estados Unidos se tergiversó. Entonces, realmente hay una herramienta. Sí, herramienta. Ahora, en cuanto faltan decisiones. Y otra cosa que también que tenemos que tener cuidado, que nosotros no podemos, en mi opinión, tener el voto obligatorio. Mucha gente dice que no estamos listos para que el voto sea voluntario. A esa gente yo le contesto, si no estamos listos para saber si votamos o no votamos, tampoco vamos a estar listos para saber por quién votamos. Entonces lo que nosotros tenemos que asegurarnos que el voto sea libre, porque lo que va a pasar con la comisión internacional. Y la comisión y la comisión de participación ciudadana y control social, lo que va a pasar es que va a tener muchísimos votos nulos. Yo estoy considerando seriamente votar nulo, muchísimos votos nulos, pero de todas maneras considerarán los electos que han tenido un mandato, porque es el problema. Diputados, etcétera, representantes políticos, ¿qué es lo que ocurre? Con el voto obligatorio reciben, y cuando no se toma en cuenta los nulos o los blancos o lo que sea, se sienten que tienen un mandato por la alta participación. Una manera de ¿Cuántas lecturas tiene el voto nulo? Es el drama. Yo creo que en este caso de la comisión, el control de la corrupción, ¿cómo es? La comisión de participación ciudadana y control social, yo creo que el voto nulo bien cruzado va a ser tomado como un mensaje de rechazo, porque es una institución que tiene demasiado poder. Hay que devolver los poderes a la Asamblea, hay que tener la independencia de poderes, y si queremos, deberíamos entonces tener una bicameralidad, pero no podemos, como por ejemplo es en Chile y muchos otros países, creo que Colombia también. Pero vea la Asamblea que eligieron últimamente los ecuatorianos. La Asamblea actual, pero con esas normas, con las normas hechas desde el Consejo Nacional Electoral, uno de los quintos poderes, que Correa lo hizo a propósito para poder manejar las elecciones, y a través de métodos como el de Hunt, y a través de distritos, de la forma de distritos especiales que hacían que los votantes que les iban a favorecer a ellos estén en ciertos distritos más que en otros. ¿Qué es lo que consiguieron? Consiguieron que con el 40% de los votos
tengan el 70% de la representación. ¿Y qué es lo que pasaba? El señor Alexis Mera mandaba las leyes a la Asamblea y en la Asamblea lo único que hacían es levantar la mano. Entonces nosotros tenemos que reformar esa Asamblea, tenemos que volver a los verdaderos debates que había antes y tenemos también que reformar el poder de veto del presidente, porque el poder de veto del presidente no puede ser que el presidente reescriba toda la ley si quiere, cuando normalmente en cualquier república, si comienza una ley, la ley es aprobada en el Congreso, o porque la mandó el Ejecutivo, o porque comenzó un senador, o lo que sea, es aprobada en el Congreso, va al Ejecutivo, el Ejecutivo lo veta o lo ejecuta. Si lo veta, regresa, y el Congreso tiene dos opciones: insistir, y en ese caso quede como ley lo que mandó el Congreso, o si no puede insistir porque no tiene las 2/3 partes, entonces sencillamente se allana el veto y las cosas quedan como antes. Las cosas quedan como antes. Aquí, cuando viene el veto del presidente, viene con muchos cambios. La Correa utilizó ese poder de una manera increíble y totalmente antidemocrática y abusiva. También tenemos que revisar eso, porque no puede ser que nosotros no tengamos una república y una verdadera separación de poderes. Usted es un gran ecuatoriano, economista, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bien, ese datos. Vamos a ver cómo está la campaña electoral de mandos regionales, de ciudades de este Ecuador, que olvidándose de todo esto, irá equivocada o acertadamente a elegir nuevos alcaldes, nuevos prefectos, nuevos consejos y concejales, consejeros y concejales, para estar más claros. El uno con C, el otro con S. Lo que quisiéramos que todos sean buenos, que aprendan a seleccionar, que aprendan a votar, que aprendan a cumplir con su obligación cívica, pero atinadamente, no noveleramente, si es que me cabe en la gramática todavía esa palabra. Sedatos y Polibio Córdoba, en cuestión de instantes, aquí en Democracia, la noticia libre. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia. Porque Capitán manda y todos siguen. Ahora tú puedes ser el primero. Presentamos Inversiones BDP, por primera vez en Ecuador. Todos podrán hacer crecer su dinero sin ir al banco, desde su celular, a través de la app Onboard BDP. Sé tú el primero, descárgala ya. Banco del Pacífico.